Bienvenidos a Encamíname a una respuesta, donde el oyente pregunta y la palabra de Dios responde. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bendiciones a todos nuestros oyentes, a los que se conectan a esta hora para participar de este especial fin de año. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios por darnos la oportunidad de participar a través de este medio online de estas enseñanzas que por supuesto también involucra a todos nuestros oyentes quienes se han sumado y a través de nuestras redes sociales han participado enviando sus preguntas, sus inquietudes con el hashtag Encamíname a una respuesta. Y en este espacio, en este programa que lleva el título del hashtag Encamíname a una respuesta, estamos con la ayuda del Señor y a través de su palabra, pues dando respuesta a las inquietudes que estos oyentes nos manifestaron a través de todos los medios que se abrieron para que fuera posible. Bueno, saludo a la audiencia que nos escucha en otros países. Muchas gracias por participar, qué alegría que nos podamos unir, no nos conocemos, pero nos sentimos muy contentos de que se sumen y que hagan parte de esta gran familia Encamíname, y también a los oyentes que nos escuchan desde nuestro país, Colombia. Los bendecimos y esperamos que con la ayuda del Señor puedan siempre acompañarnos en las transmisiones. Recuerden que esta estación radial es del Ministerio Iglesia Cristiana Trina Cristo Es, bajo la dirección de nuestro pastor, presidente y fundador, Laurentino López Aldana. Esta estación radial está al aire 24/7. Nos pueden también escuchar a través de Spotify, YouTube, para que se animen y también nos sigan a través de estos medios. Bien, con la ayuda del Señor vamos a continuar con la enseñanza acerca de la Navidad y todo su trasfondo. Además de eso, también profundizando acerca de otras celebraciones que hacen parte de estas festividades del mes de diciembre. Hoy, como los programas anteriores, tenemos invitados especiales que se suman y participan con nosotros. Así que los saludo, mi hermana Lucero, Dios me la bendiga, bienvenida. Bendiciones, buenas noches para todos y esperamos con la ayuda del Señor hoy tener varias respuestas para las preguntas que han dejado en la caja de la página, en Facebook y en los demás redes sociales que tenemos. Amén, así es. También saludamos al pastor Danilo Ardila. Pastor, Dios lo bendiga, bienvenido. Dios le bendiga, hermanos, bienvenidos todos los oyentes que nos sintonizan en esta ocasión. Que la gracia y misericordia del Señor nos acompañe y aquí estamos dispuestos para aportar lo que el Señor nos permita en esta ocasión. Amén, así es. Y nuestro hermano César Farías, Dios me lo bendiga, bienvenido. Hermana, bendiciones, muchas gracias por la invitación nuevamente y bendiciones para todos nuestros oyentes. Bien, muchísimas gracias por sumarse ustedes y contribuir a este espacio Encamíname a una respuesta, y a nuestros oyentes que también se sumaron y participaron. De hecho, voy a empezar por incluir también a los oyentes que nos manifestaron sus preguntas por WhatsApp y también por Facebook. Antes de esto me gustaría hacer un recordatorio y un pequeño resumen de lo que hemos podido hablar en programas anteriores. Recordemos que en el primer programa, si se lo perdieron, lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify para que puedan revivir ese momento si lo escucharon y quieren repetirlo, o para que aquellos que de pronto se lo perdieron tengan la oportunidad de escucharlo. En este primer programa hablamos del nacimiento de Jesús y si realmente su nacimiento tiene que ver con el 25 de diciembre, que es el día de la Navidad. Y pues descubrimos que no era así y que todo esto pues no celebra el nacimiento de Jesús, sino celebra el nacimiento de un impostor, porque estudiando un poco más a fondo sobre su origen, nos dimos cuenta de que definitivamente esta festividad no tiene nada que ver con la Biblia ni con el nacimiento de Jesús,
sino que esto tiene un trasfondo bastante oscuro y pagano. Además de eso, aprendimos un poco más acerca de lo que nos enseñan las escrituras también respecto a la participación de esta festividad. En el segundo programa estuvimos hablando de la simbología. Este programa se tituló Un engaño bien adornado, porque precisamente hablamos acerca de todos los elementos de decoración que se usan para representar la Navidad, sobre todo en los hogares, pero esto abarca también centros comerciales, parques. Bueno, hablamos de lo que representa el árbol de Navidad, lo que simbolizan las decoraciones del árbol de Navidad, como por ejemplo la estrella. Hablamos de las luces y de las bolas navideñas y bueno, una infinidad de adornos, y también conocimos su contexto histórico, su relación con los druidas, los celtas, los escandinavos, y también esto todo a la luz de la palabra del Señor. En el tercer programa estuvimos hablando de un tema bastante preguntado por nuestros oyentes y está relacionado con la celebración de las velitas el 7 de diciembre. Este programa se titula María, la diosa de los 1000 nombres, y es precisamente este título porque la celebración de las velitas tiene mucho que ver con un dogma que instituyó la Iglesia Católica y que es precisamente representado por la persona de María. Esto también es un estudio bastante profundo, es un programa extenso en el que les contamos acerca de su origen histórico y la palabra también que nos revela para desvelar el engaño de Satanás en esta celebración. Y en el programa anterior, que ese es el cuarto programa, estuvimos hablando del personaje que representa la celebración. Este programa se titula El antihéroe de la Navidad, porque con regularidad el personaje que representa esta celebración, esta Navidad, el que representa la Navidad, pues es el héroe, el que va a llevar regalos a todos los niños del mundo, los premia, les trae felicidad y paz. Dependiendo del país, puede ser Papá Noel, en otros países una bruja, en otros el niño Dios, pero al final el origen, la esencia sigue siendo la misma. Y desde tiempos antiguos podría decirse que este personaje viene a ser lo mismo en la actualidad, solo que con otro nombre y con otra representación. Entonces, mis hermanos, también los animamos para que escuchen y participen de estos programas. Para nosotros es importante también conocer sus preguntas, sus inquietudes, porque este espacio Encamíname a una Respuesta seguirá al aire y estará dedicado a responder con la ayuda del Señor y a través de su palabra las inquietudes que tengan de cualquier tema. Bien, con la bendición de Dios, entonces hoy empezaremos con lo que son las costumbres y tradiciones paganas. Y en el desarrollo nos daremos cuenta que todo esto se trata de una circense parafernalia navideña preparada directamente por Satanás. Nuestros oyentes nos preguntan, ¿dar un regalo o recibir un regalo el 24 me hace partícipe de la Navidad? Bueno, pues en breve estaremos respondiendo esta pregunta. También nos dice otro oyente, cuando una persona le dice a uno Feliz Navidad el 24 o 25 de diciembre, ¿estaría viable corresponder a eso? Es decir, también decir Feliz Navidad cuando no celebramos la Navidad. Bueno, pues con la ayuda del Señor estaremos respondiendo a todas estas inquietudes. Me gustaría empezar por recordarles que el origen de esta celebración navideña data de cuando existía el Imperio Romano, y recordemos que este imperio acostumbraba a celebrar las Saturnalias y eso se celebraba a mediados de diciembre. Entonces, muchas de las cosas que hoy celebramos están relacionadas con esa celebración. Ellos fueron los que sentaron en muchos aspectos el modelo para el jolgorio navideño. De ellos se tomaron, por ejemplo, los banquetes
la entrega de regalos, el encendido de las velas y otras muchas cosas. El diccionario de la historia de la Iglesia reconoce lo siguiente: el jolgorio y el intercambio de regalos tiene origen en el Festival Romano de las Saturnales, 17 al 24 de diciembre. La Enciclopedia Británica dice que durante las Saturnalias se suspendían todas las labores, y es exactamente lo que se hace hoy día. Básicamente eso es como días festivos. Entonces, según la costumbre, dar regalos en Navidad se sale de lo normal, de lo común, de lo típico, porque implica principalmente un intercambio. Y la temporada de la Navidad se caracteriza por eso, por las fiestas, por la comilona, por la bebida y por el intercambio de regalos. Como les decía, el origen data de las antiguas fiestas romanas de los Saturnales, que comenzaban en esta fecha, según nos dice el diccionario de la historia, del 17 de diciembre al 24, que era cuando concluía con el intercambio de los regalos. Entonces las casas y las calles se llenaban de ruido porque todo el mundo estaba en ese jolgorio, en esa alegría, comiendo, emborrachándose y en juergas desenfrenadas. Entonces luego es cuando se celebra el 1 de enero con un festejo que también duraba otros 3 días. Entonces era muy probable que la celebración de las Saturnalias y el 1 de enero pues formaran parte de una sola fiesta para esa época. De hecho, aquí en Colombia, y yo sé que en muchos países es algo parecido, porque se acaba, entre comillas, la Navidad y se acaba esa celebración y empieza el 31 con el año viejo, y entonces todos a celebrar la despedida del año y a celebrar dándole la bienvenida al año que llega, al año nuevo. Entonces, digamos que de alguna forma es algo así. Recordemos que lo que hemos venido y puntualizando en programas anteriores, que la esencia de esta celebración sigue siendo la misma del origen. Y hoy en día se sigue manifestando de la misma forma, sino que de pronto le cambian el nombre y de pronto le ponen un propósito diferente. Entonces en esa época era con otro dios, que esto era el dios Sol, y hoy pues en representación de Jesucristo. Pero ese es el engaño sutil de Satanás. Ahora, vamos a ver con la ayuda del Señor, entendiendo ya un poco su contexto histórico, también que nos enseña la palabra del Señor al respecto. Y en este punto, me gustaría que nuestros invitados pudieran participar y con la ayuda del Señor guiarnos a una respuesta. Hermana Lucero. Bueno, Dios los bendiga. Hay algo que una palabra estaba encontrando acá cuando hablabas acerca de los regalos y de las fiestas saturnalias. La palabra aguinaldo, que casi siempre nosotros lo escuchamos en diciembre, en su origen es un regalo. Pero el aguinaldo depende también dónde era la época o dónde era el pueblo. Dice acá que, por ejemplo, los celtas acostumbraban a regalarse en frutas, pero era algo que se intercambiaba y a eso se le añadían los deseos de la buena suerte. O sea, yo te regalo algo y yo te deseo que este año te vaya bien. Yo te deseo que tengas salud. Yo te deseo que tengas prosperidad. Yo te deseo que seas bendecido, etcétera, etcétera. Bendecido hablando en nuestro idioma, ¿no? Pero que tengas mucho dinero, que tengas... Entonces nos damos cuenta que de pronto metiéndome en la parte de ya de lo que es esta combinación entre regalo y agüero, nos damos cuenta que estas cuestiones con los aguinaldos, pues vamos a lo mismo de lo del pescado. Nosotros lo hacemos, hay juegos que se practican en diciembre, que es por ejemplo el sí y el no, la pajita en boca, el 3 pies, entonces todo eso se toma para hacer lo que hacían en las Saturnalias, pero se toma de una manera que depende de lo sano que mentalmente que usted sea, pues usted lo va a hacer. Si usted tiene ciertas inclinaciones, entonces los juegos se vuelven más morbosos y los juegos se vuelven más obscenos, o si usted pues no tiene una mente así atizada, digámoslo así, por el mundo del diablo y la carne, pues simplemente los toma como ese juego que se acostumbra a hacer. Pero ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, lo que hablabas de las Saturnales, también hay que tener en cuenta que en Roma las Saturnales se prestaban para que los amos les daban esa semana o esa noche, específicamente el 24 al 25, a los esclavos y los declaraban libres, solo por esa noche. Entonces el amo tomaba la posición de esclavo y el esclavo tomaba la posición de amo. Y los dos iban de farra toda la noche, pero en esa noche habían violaciones, en esa noche eran juegos sexuales, en esa noche eran borracheras y etcétera, etcétera de cosas.
Entonces nos damos cuenta que todo esto de una manera sigue pasando, porque desafortunadamente algo que hace Satanás es que utiliza todos sus medios para seguir generando la misma destrucción y al contrario, aumentar esa destrucción. Se aumenta porque se empieza a generar desde muy pequeño. Entonces cuando uno es niño, pues uno juega para arriba y para abajo y se le pierde a los papás y todo eso. Pero cuando uno ya empieza en la adolescencia, entonces empieza el traguito. Comúnmente los muchachos se van de casa en casa y entonces en cada casa le dan un trago y cuando llega a las 12 de la noche está más perdido que dan en el Día de las Madres. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esto sigue un camino de destrucción, que Satanás utiliza el mundo, utiliza la carne y utiliza todo lo que venga a oportunidad para traer la destrucción a todos sin que nosotros sepamos cómo es que se está generando. Yéndome ya también ya a la parte de las tradiciones y de lo que son los agüeros que se practican, voy a leerles unos agüeros que encontramos en ciertos países, así rápidamente por cuestiones de tiempo. Dice por ejemplo que en Italia un agüero es cenar lentejas a medianoche. Tiene que ser un plato bien lleno de lentejas, es más, si es posible repetirlo, hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque eso significa que cuando yo me como el plato de lentejas, voy a tener un año lleno de abundancia, de riqueza y de dinero. Entonces ese es el agüero que se practica en las partes de Italia. Aquí en Colombia lo que se hace es que se utilizan crudas y se mete en la billetera para que eso significa que va a ser bendecido, va a ser prosperado, por no utilizar la palabra bendecido, va a ser prosperado para el próximo año, siempre va a tener dinero. Otro agüero que utilizan en Estados Unidos es que cuando se toque la última campanada de las 12, porque comúnmente la Iglesia Católica acostumbra a dar las 12 campanadas para anunciar el nuevo año, cuando se toque la última campanada tengo que escoger a alguien para besarlo y eso significa que durante todo el año siempre voy a estar acompañado de alguien. Es decir, si a medianoche usted no tiene a alguien a quien besar, se fregó, todo el año va a estar solo como un hongo. Otro agüero que hay en Uruguay es tirar un balde de agua por la ventana, porque eso quiere decir que usted va a sacar las malas vibras de la casa y va a encontrar el nuevo año la casa limpia de esas malas energías. Entonces a medianoche usted bota un balde de agua por la ventana y usted ya está sacando las malas energías. En Alemania hay uno que se llama Bleiben, creo si lo estoy leyendo mal me perdono, que es coger plomo, es un poquito de plomo, no es mucho. Se calienta sobre una cuchara, se funde y cuando ya esté fundido el plomo se echa en un vaso con agua. Y eso, la figura que forme en ese vaso con agua es lo que usted va a tener durante el año. ¿Cómo interpretan la figura? No tengo ni idea. Pero lo cierto es que la figura que forme, eso es lo que a usted cómo le va a ir en ese año. En Dinamarca hay una que es muy divertida y es subirse en una silla con la primera campanada de la medianoche. Y cuando toquen la última campanada, usted tiene que saltar inmediatamente de la silla para atraer la fortuna a su vida. Allá también, creo que es allá donde hay, era inglesa, no recuerdo bien, donde hay una tradición y es coger los platos de la vajilla de la casa y romperlos. Y la destrucción que hubo de platos, los pedazos, se ponen al frente de la casa. Y eso quiere decir que siempre van a llegar personas a su casa a compartir con usted. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé, pero bueno. En Londres se utiliza uno que es, apenas se termina las 12 campanadas, llegar a la casa de alguien, de la familia. Y eso significa que llega la buena suerte. O sea, yo llevo, la persona que llega cargando de buena suerte a esa casa. Y si llega con comida o si llega con un detalle, pues eso significa que esa familia va a ser muy prosperada y va a tener mucho dinero para el año que viene, ¿sí? O sea, va a tener una buena suerte, más bien. Y en Chile hay otra que es abrazar también, lo mismo, a medianoche. Apenas suenen las 12 campanadas, al final, abrazar a la primera persona del sexo opuesto. Eso significa que usted está asegurando amor durante todos los 12 meses del año que comienza. Y una de las últimas es brasileña, que es irse al mar y ofrecerle rosas y gladiolos a Yemanjá para conseguir la paz y la prosperidad. Entonces, como nos damos cuenta, todo tiene que ver con la suerte, tiene que ver con que me sea bendecido, pongamos esa palabra entre comillas, con que me vaya bien, con que tenga paz, con que tenga amor. Todo eso son agüeros. Voy a leer lo que significa la palabra agüero. Dice, procedimiento de adivinación basado principalmente en la interpretación supersticiosa de determinadas señales como el canto o vuelo de las aves, los fenómenos meteorológicos.
presagio o señal supersticiosa de un acontecimiento futuro, y es una rama del ocultismo porque prevalecen ciertos símbolos representados por colores, animales, aves y ritos religiosos. Entonces, aunque uno los vea cómicos, porque pues la verdad yo decía, sería muy interesante el de los platos y el de la silla, no porque uno lo quiera hacer para adivinar cómo le va a ir, sino por diversión, ¿sí? Si no hubiera en medio todo lo que hay, pues uno lo haría hasta por diversión. Pero la cuestión es que en medio de esa diversión está Satanás, o sea, hay ocultismo, y la gente pues simplemente está buscando su prosperidad, su salud por medio de eso. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Estamos en Isaías capítulo 45, versículo del 11 al 13, donde dice: Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: Preguntadme de las cosas por venir, es decir, no vayan a estos ritos. No vayan a preguntarle, que ahorita vamos a mirar otra cita bíblica donde es literalmente donde Dios nos nombra la palabra fortuna y destino. No vayan a ellos, pregúntenme a mí, nos dice el Señor a nosotros. Ustedes no tienen necesidad de fundir un pedazo de plomo en una cuchara y echarle al agua para preguntar qué le va a pasar el año que viene. Y a veces nos preocupamos por nuestro futuro, pero no nos preocupamos por el presente. ¿Cómo estoy yo ahorita? ¿Cómo me siento ahorita? O por qué yo estoy en una escasez económica, o por qué yo estoy enfermo, por qué pasa esto o aquello. Entonces dice el Señor: preguntadme de las cosas por venir, mandadme, o sea, pregúntenme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, aquí ya nos está hablando de alguien especial, y es Cristo. Yo no necesito ponerme a tirarme sobre una silla, no necesito coger un balde de agua y tirarla por la ventana a medianoche para que la bendición llegue a mi casa. Algo que nos enseña la palabra del Señor en Hechos es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. El problema es que nosotros como seres humanos siempre queremos la manera fácil, la manera que no nos cueste y la manera que sea como menos esforzada para llegar a la bendición. Aquí la palabra del Señor es muy clara con que eso no viene de parte de Dios. Ahora voy a leer una cita bíblica en Isaías 65, donde dice así, versículo 11: Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, ese fortuna está con F mayúscula, eso es un nombre, eso quiere decir que era un dios en esa época. Que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, ese destino también está con D mayúscula, es un nombre, es decir, es un dios. Las libaciones era regar vino sobre las piedras o sobre un altar. Entonces dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Es decir, el Señor estaba tan airado de que su pueblo estaba buscando a la diosa fortuna y al dios destino, que Dios dijo: bueno, entonces ahora yo voy a destinarlos a usted a la espada y voy a destinarlos a la destrucción porque ustedes no vinieron a mí. Y como leíamos en el significado de lo que es el agüero es ocultismo. Entonces muchas veces por juego, por chiste, por lo que sea, empezamos a hacer prácticas ocultistas. Por eso hablábamos en un programa que pasamos del satanismo que viene el 31 de octubre al paganismo que viene el diciembre, y al final volvemos a terminar al paganismo del 24 y todo esto, y al final terminamos en el satanismo el 31 de diciembre. Aquí lo que Dios le dice al pueblo es: ustedes hacen eso y ustedes mismos están poniendo la soga al cuello, porque no me preguntan a mí. Ustedes están consultando demonios, ustedes están consultando cosas ocultas que Satanás el día de mañana se les puede, mejor dicho, casi que manifestar, y que de ahí tanta escasez, que de ahí tanta pobreza y que de ahí tantas situaciones que ustedes pasan porque no me consultaron a mí. Entonces nos damos cuenta que la situación con los agüeros, aunque son entre comillas, ¿no?, uno mirándolo humanamente divertidos, vuelvo y digo, a mí me parece que a uno le den la libertad para romper toda la vajilla de la casa, pues es uno, porque tiene mucha plata, y dos, pues porque está muy estresado, entonces se libera tensión, pero se hace con el fin de desear de que haya mucha gente en su casa. Y vamos a lo mismo, vengan de parte de quien venga.
Entonces es algo que debemos enfatizar y es: los agüeros no son de Dios, los agüeros son una práctica ocultista. La palabra del Señor a nosotros también, y para terminar, porque sé que mis hermanos tienen más cosas que compartir, la palabra del Señor en Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces nos damos cuenta que el Señor no le agradan los agüeros, no le agrada la adivinación, porque eso es un tipo de adivinación, porque hay otros, por ejemplo, donde se ponen 3 papas debajo del colchón, una pelada, una medio pelar y otra sin pelar, y usted mete la mano así como al azar, y la que usted saque, así va a ser su economía ese año. Entonces uno dice: estamos dejando nuestra economía en manos del diablo, en manos del dios destino, o en del mano de las dios fortuna. Y uno después se pregunta que por qué estamos como estamos. Entonces démonos cuenta que eso de los agüeros son peligrosos, son ritos satánicos que no hay que practicar. Busquemos a Dios, busquemos a Cristo, que Él primeramente nos da la salvación, y de ahí para allá Jesús dijo: si mi Padre cuida de las aves de los cielos y de los lirios del campo, ¿no valen ustedes mucho más que ellos? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos la fe en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Me gustaría sumarle a eso, hermana Lucero, lo que nos enseña la palabra al respecto, porque el agüero es una superstición, como lo acabas de nombrar, y esto se relaciona con muchas disciplinas ocultistas y que definitivamente pues están súper alejadas de lo bueno, de lo puro y de lo santo. La adivinación, la astrología, la cartomancia, el curanderismo, el espiritismo, la magia, la quiromancia, el tarot, los conjuros, los hechizos, los rezos. Entonces nos damos cuenta que esta influencia del agüero, de la superstición, definitivamente no trae nada bueno, no trae nada edificante. Y esto también es una fe ignorante, porque se está depositando la fe en algo que precisamente no es Dios. Entonces es importante que reconozcamos esto. Me parece muy curioso lo que la hermana Lucero nos comparte, porque increíble, dependiendo del país pues está el agüero. Entonces algunos rompen platos y otros, como sucede aquí en el nuestro, se ponen la ropa interior de color amarilla y dan no sé cuántas vueltas a la manzana, precisamente para tener buena fortuna en el año nuevo. Entonces, si de pronto no se hace, entonces viene el mal. Y si lo hacemos, entonces nos ocurrirá algo bueno. Entonces, démonos cuenta que en esto también hay idolatría, porque estamos creyendo en algo que en definitiva pues no nos trae nada edificante y está ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y esto es muy parecido a lo que sucede el resto del año, ¿no? Porque la cuestión de los agüeros y de las supersticiones, eso está en todo el mundo. Algunos, por ejemplo, no caminan bajo una escalera porque eso es de mala suerte. Y así con muchas cosas, y esto todo tiene que ver con las tradiciones y con las costumbres. Entonces tengamos mucho cuidado, porque este tipo de prácticas son muy peligrosas y podemos darnos cuenta que esto abre la mente a la influencia del diablo, porque todo esto pues obviamente sabemos que es obra de él, y que en donde nosotros estamos depositando nuestra confianza pues es, llámese, como decía la hermana Lucero, Dios de la fortuna o el Dios de la suerte, pero todo esto tiene que ver con la misma influencia satánica. Entonces me encantaría compartir con mis hermanos lo que nos enseña el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces cuidémonos, porque nos damos cuenta que en estas celebraciones de alguna forma la tradición, toda la costumbre siempre está relacionada con la idolatría principalmente, y nos desvía completamente de seguir a Dios, amarle únicamente a Él. Nos hemos dado cuenta que todo gira alrededor a dioses ajenos, y todo tiene que ver con las manifestaciones de el origen de estas mismas tradiciones de tiempos antiguos.
Entonces cuidémonos, debemos tener una fe no basada en objetos, no basada en rituales, que es de origen humano, no basada en tradiciones ni en costumbres, no basada en figuras que puedan representar a Dios o que puedan representar a Cristo, pero que al fin y al cabo son objetos, sino únicamente en Dios, que es el verdadero, en el Dios Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, que fue el que vino a la tierra y dio su vida por cada uno de nosotros, y en el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y quien es el que nos guía, nos ayuda, nos redarguye. Me encantaría también que el hermano César nos participara un poco acerca de las comilonas que tradicionalmente pues se comparten en estas celebraciones. Claro que sí, hermana. Veamos que todas estas festividades, todas estas formas de celebraciones de estas fechas siempre han sido de la misma forma, solamente que cambia el nombre y las personas que participan de las fiestas, pero siempre sigue siendo lo mismo alrededor de todo. Entonces vemos que la cena de la Nochebuena o la comida del día de Navidad es igual de vieja que las mismas fiestas y van directamente asociadas a los banquetes que los romanos hacían durante la celebración de las Saturnales. Como lo mencionábamos en anteriores programas, estas Saturnales pues eran bacanales en donde la gente se desaforaba, en donde habían comilonas, orgías, licor, y si nosotros lo comparamos con hoy en día, sigue siendo lo mismo. Son las mismas fiestas, siempre es el mismo contexto, y todo esto pues se hacía para recibir el nacimiento del dios Sol, se hacía para recibir el Año Nuevo, y se generaba o se mostraba la opulencia que de acuerdo a la cantidad de dinero o a las posibilidades, pues así mismo se hacían los banquetes, ¿no? Entonces en estos banquetes podíamos ver algo muy típico de la zona europea, como era el pan, las hortalizas, las legumbres, la carne de cerdo, quesos, leche, cerveza y vino, ¿no? Porque pues no puede faltar el licor. Veamos que esto ha sido lo mismo y en nuestra época pues seguimos haciendo la misma festividad, la misma forma de festejar este nacimiento de Cristo, entre comillas, de este impostor, y lo seguimos haciendo de la misma manera, ¿no? Ponemos en nuestra mesa lo mejor de lo mejor de acuerdo a las posibilidades que cada familia, cada hogar tiene. Hay una tradición de poner en la mesa también un ave como el plato central, y esta ave podía ser un ganso, podía ser un gallo, o puede ser el famoso pavo que es extraído de América, de Estados Unidos. Y esto se hacía con el propósito de traer o de anunciar buenas nuevas en cuanto a que iba a terminar el invierno y regresaba la primavera. Esto se colocaba entonces para traer buenos augurios en lo que tenía que ver con la agricultura, en lo que tenía que ver con la alimentación, para favorecer la familia pues que lo consumía. Entonces vemos que nosotros vamos haciendo lo mismo, vamos copiando todas estas cosas, pero pues realmente no entendemos su origen y tal vez terminamos siendo partícipes de todas estas celebraciones que no tienen de pronto un sentido, porque nos perdemos de lo que realmente el Señor nos invita a hacer, en lo que el Señor nos dice que debemos de participar. Está, por ejemplo, también la celebración del Año Nuevo, el 31 de diciembre, que se escoge este día debido a que Julio César, él parte el tiempo y él dice, pues aquí se acaba el año y empieza uno nuevo, debido a los astrónomos egipcios que instauran el año solar. Todo se basa en los cambios solares. Y después viene el calendario gregoriano, que lo hace la Iglesia Católica y modifica un tanto el calendario, pero sigue siendo el 31 de diciembre el día en que se parte el calendario, el día que inicia y el día que finaliza un año nuevo. Y es aquí en donde empieza a haber la celebración de enero, y está dedicada al dios Janus. Y este dios es un dios que mira
dice la enciclopedia, que mira delante y detrás, que tiene un rostro envejecido y un rostro joven de doble cara. Y los romanos entonces invitan a todos sus amigos a sus casas, se intercambian miel con higos para poder pasar el sabor de las cosas y que el año nuevo empiece muy dulcemente. Esta tradición se mezcla con tradiciones europeas y, oh sorpresa, esto es nuevo, no lo sabía yo, que al mezclarse con esta tradición empiezan a ofrecer lentejas. Yo me acuerdo que uno se metía las lentejas dentro de los bolsillos para traer que la prosperidad económica y del nuevo año empezar pues con dinero. De aquí vienen las famosas lentejas para poder iniciar el nuevo año con dinero. Hay otra tradición también que es las famosas 12 uvas, que se lo acreditan mucho a España, y esto es algo muy chistoso porque se dice que hubo una sobreoferta de uvas, por decirlo así, hubo muchas uvas y los dueños de los vineros no sabían qué hacer con esas uvas y se inventaron una tradición en donde pusieron las uvas y que al comerlas se pedía un deseo y se le otorgaba. Entonces se inventaron este rito de tomar las uvas con suerte y pudieron pues finalmente vender sus uvas. Esa tradición se pasó de generación en generación y hoy en día pues nosotros nos comemos nuestras 12 uvas pidiendo los deseos. Entonces fijémonos todas estas cosas, estas dos cosas últimas que el Señor nos permite, pues la verdad no tenía el conocimiento de todas estas cosas y uno dice, oiga, ¿cómo es que uno hace todo esto sin tener ese conocimiento, sin tener discernir todas estas cosas? Es increíble. Otra cosa que me llamó la atención es el deseo de feliz año, ¿no? Entonces en Roma se regalaban monedas con una inscripción grabada en ella que era una ANFF y eso quería decir Anno Novo Faustum Felix Tibi Sit, que tengas un feliz año nuevo. Y esto da pie para cuando entra la imprenta empezar a hacer las tarjetas de feliz año nuevo. Entonces fijémonos, todas estas cosas, todas estas participaciones que nosotros tenemos siguen siendo las mismas, siempre en el mismo contexto, siempre inclinadas hacia donde no debemos inclinar nuestro corazón, nuestra mirada, y nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Sumándome a eso, hermano César, ya que su merced tocó el tema de los saludos, uno de los oyentes, Andrea, nos preguntaba acerca de qué deberíamos hacer si una persona nos deseaba feliz Navidad, cómo deberíamos responder. Pues de pronto a veces es muy fácil poder explicar esta verdad, compartirla, y esto tiene una profundidad muy grande y a veces tampoco es muy bien recibida. Entonces, lo que le aconsejamos a nuestra oyente y a las personas que tienen esta inquietud es que correspondamos a esta felicitación, a este saludo con un Dios te bendiga y ya. De esa manera pues no nos convertimos en un tropiezo para las personas que obviamente no lo entienden porque de pronto son incrédulos, o puede que también se trate de creyentes pero que no comprendan a fondo esta verdad que el Señor nos ha revelado a través de estos programas, a través principalmente de su palabra y a través de la guía del Espíritu Santo, que bueno, se ha compartido con ustedes a través de estos programas. Perdóname, hermanita Juliet, me meto la cuchara. Tranquila, adelante. Hay una cita bíblica que nos puede ayudar en esa situación y es Filipenses 4:5, donde dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, si a mí me dicen un Dios te bendiga, yo no le voy a contestar, cállese pagano, eso es paganismo, eso es satanismo, me desato, me desligo y me desprofetizo, y mirarlo como si fuera el anticristo. Hay mucha gente que es ignorante como nosotros lo fuimos, y no por eso los vamos a meter en una hoguera y los vamos a quemar, sino si a mí me dicen feliz Navidad, yo le digo Dios te bendiga en este día, si me lo está diciendo en ese día, o si me dicen feliz año, yo te digo que Dios te bendiga en este año que empieza, que sea Dios como la bendición que le daba a Aarón a los hijos de Israel, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios traiga paz, porque cuando nosotros empezamos a invocar el nombre del Señor, también estamos invocando el nombre de Cristo,
que la paz del Señor esté contigo. Cuando nosotros decimos que la paz del Señor esté contigo, estamos hablando de la paz que da Cristo. Entonces ahí nosotros tenemos que contestar con gentileza y no tratando de, si por ejemplo a mí me invitan a una casa y veo un árbol de 5 metros y lleno de bolas y lleno de cosas, no voy a decir, no, es que esas bolas son las cabezas de los enemigos y todo eso. No, porque es que yo no puedo llegar a imponer lo que yo creo a un hogar, a una casa. Yo tengo que ir con gentileza y si me dan la oportunidad de compartir, pues se les comparte y ya lo que el Señor quiera hacer. Totalmente de acuerdo. Y siempre recordando que es nuestro deber compartir la verdad de la palabra, pero finalmente pues el Señor es el que hace la obra, ¿no? Entonces no se trata de imponer una verdad ni de meterla a las malas, sino como la palabra del Señor nos enseña, con gentileza, con respeto. Y bueno, el Señor pondrá en nosotros la gracia también para que podamos ser una respuesta para aquellos que no lo entienden. Y bueno, para ir finalizando con este especial y finalizar también con el programa del día de hoy, me encantaría también que el pastor Danilo nos participara acerca del tema de los villancicos, porque hay bastante inquietud respecto a esto y que tradicionalmente pues es la música, los ritmos que se escuchan en todo este mes de diciembre y en toda la tradición y en toda la costumbre de la Navidad. Claro que sí, hermana. Adelante, pastor. Un tema bastante interesante, ¿por qué? Porque como todo, ¿no? Nosotros hemos hablado de mucha historia, muchas tradiciones y pues los villancicos no son la excepción. Obviamente la música implícitamente siempre ha hecho parte de lo que es la vida y la sociedad, ¿no? La cuestión es que nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que realmente expresan estas canciones y es algo que, como todas las estrategias que hemos visto que ha tenido el maligno para engañar y invocar, los villancicos están ahí también metidos en esto, lo que se llama como esta circense paralia de la Navidad. Entonces entendemos que históricamente los villancicos pues hacen parte de la tradición. De hecho, esta palabra villancico viene de lo que eran las poblaciones en villas campestres y básicamente se refiere a las composiciones que se hacían por campesinos que no eran acompañados por instrumentos o orquestas o lo que se conocía como música culta, música estilizada, música fina. Entonces fue una forma tradicional que se tomó de lo rural, ¿no? Y fue evolucionando, como lo hemos visto, como hemos evolucionado muchas cosas en cuanto a la tradición pagana, y esto hizo que se volviera parte de lo que es la tradición en los campos y pues fuera trasladada también a las ciudades. Es importante entender, bueno, uno dice, listo, ¿eso qué tiene de malo? Pues no tiene nada de malo en el sentido de que son expresiones que se hacen, si se hicieran con el conocimiento genuino de por qué se canta y a qué se le canta, pues sería lo ideal, ¿no? Pero muchas veces, como lo que hemos hablado de la tradición y los ritos y todo esto, son cosas que se hacen pero uno no sabe ni por qué. Y hablando de todo esto, pues nos damos cuenta, por ejemplo, lo que nos dice precisamente la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14-15, donde dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Uno puede decir, no, pero es que esto se está refiriendo a lo que es el don de las lenguas, ¿no? Pero nosotros debemos entender que es una parte, esto lo abarca todo y generaliza en la palabra y en cuanto a lo que es la oración, la alabanza y la oración al Señor, porque uno tiene que saber qué es lo que está orando y qué es lo que está cantando, a quién va dirigido y quién ha sido el que ha inspirado todo esto, quién básicamente ha sido el que ha inspirado los villancicos. Porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, un tutaina, tuturuna o turumá, como quiera decir, uno dice, pero ¿qué significa eso? ¿Qué diablos significa eso? ¿O de dónde viene eso? ¿A qué se le está cantando? ¿Sí? O tantas cosas que se hablan, como hablábamos a la vez pasada acerca de la diosa de los 1000 nombres, Salve Reina y Madre, la más bella flor, y bueno, todas estas cosas. Lo que realmente se está rindiendo tributos, pues son personajes y cosas que ni siquiera uno entiende, pero se cantan. ¿Y qué es lo que hace que esto sea tan llamativo y tan allegado a los corazones? Precisamente, pongámonos a pensar algo. ¿Qué canción no suena bella, hermosa y linda en la voz de una tierna y bella criatura como la de un niño? Pues todas. De hecho, por eso es que llama tanto la atención y por eso es que pegan tanto los villancicos, porque son cantadas por personitas, por niños que tienen voces tiernas, y eso hace que la canción suene tierna, suene bella
y uno la repite y la puede cantar miles de veces, pero sin ponerle el sentido, como muchas de las cosas que el Señor nos ha enseñado, por ejemplo, hacer vanas repeticiones y repetir, por ejemplo, 1000 veces el Padre Nuestro, pero sin ponerle el sentido a qué se le está orando, a quién se le está orando y lo más importante, con qué corazón y con qué entendimiento. Por eso es importante reconocer que muchos podemos cantar villancicos, pero sin ningún tipo de entendimiento ni saber a quién realmente van dirigidos y a quién se están honrando realmente a través de esos villancicos. Así suenen muy bellos, así suenen muy hermosos y así suenen, mejor dicho, como cantos espirituales, y que de hecho lo son, pero no son verdaderamente dirigidos hacia el Señor. Y lo que pasa es que se está haciendo sin entendimiento, y eso es lo que acompaña también todo este paganismo, que en todo esto vemos que se refiere a lo mismo, ¿no? Se hacen muchas cosas sin tener un entendimiento genuino del por qué se está haciendo y para quién va dirigido. Entre tantas cosas encontramos uno de los más conocidos, que es el famoso Noche de Paz, ¿no? Esta fue una pieza que tuvo su origen por casualidad, fue creada por un sacerdote austriaco que se encontró pues una situación difícil de que tenía que componer precisamente una canción que se pudiera interpretar sin acompañamiento de un órgano, porque ese órgano, pues, cuando lo estaba haciendo esta canción, pues se estropeó. Así fue que esto fue planeado precisamente, pero para una misa. Esto no fue planeado para una vigilia cristiana, esto no fue planeado para algo que sea realmente del Señor, no, sino para una misa de gallo, por allá en el año de 1818, y ahí fue donde nació la famosa canción de Noche de Paz. Si nosotros nos vamos a la realidad, nosotros sabemos que lo que se llama como Nochebuena o Noche de Paz, eso es algo que está en la imaginación de quién sabe quién, porque ya como lo hemos hablado y lo hemos referenciado y con datos corroborables, es la noche donde más se presentan todo tipo de maldades, crueldades, bueno, todo lo que nosotros sabemos que se presenta y que eso no es nada nuevo, porque así ha sido y así lamentablemente seguirá siendo. ¿Por qué? Porque en esa noche realmente no se le está rindiendo culto, tributo ni honor al Señor Jesucristo, sino a un impostor, como ya lo hemos visto, pero pues la idea es maquillarlo y demostrarlo como algo deseable, algo que solamente está en la imaginación de muchas personas ilusas de que la noche va a ser así, porque supuestamente en esa noche nació el Redentor del mundo. Entonces, ¿qué vemos? Que esta es una de los famosos villancicos que ha sido más publicitada y más extendida a lo largo del mundo. Incluso dice que ha sido traducida a más de 330 idiomas, y es algo que la gente lo mismo, lo canta, lo repite, pero realmente no entiende ni siquiera cómo se originó, ni siquiera a quién va dirigido, porque realmente no hace parte de lo que es la devoción y la expresión de alabanza al Señor Jesucristo o al Padre, a ninguna de las personas de la divinidad, como debiera ser, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, porque el Señor nos dice en la palabra, en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? De ninguna manera habla con villancicos, no, sino con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor en eso pues es punto, ¿no? De ninguna manera estás mencionando villancicos, porque la palabra del Señor ya nos enseña que si de una manera nos queremos acercar al Señor para rendirle tributo con canciones, usando esa expresión, tiene que ser con cantos, con salmos y con cánticos espirituales, que Él de hecho los va a aceptar, pero para todo esto hay que tener un entendimiento espiritual, porque si uno hace las cosas por hacerlas y las repite por repetirlas, pues realmente a eso no tiene una canción, un efecto espiritual que pueda ministrar el alma y pueda llevarlo verdaderamente a tener una conciencia real de quién es Dios y de cuál es el plan y el propósito de Dios para la vida de uno. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces la gente va, cualquier persona que dice, pero ¿qué malo tienen los villancicos? Pues pareciera que no, porque como lo decimos, es que ¿qué canción no se escucha tierna, linda y hermosa en la voz de un tierno niño? Pues todas, aún hasta las más mundanas, porque pues a eso es lo que inspira a un niño, a través de su voz ternura. Pero lo terrible del asunto es que realmente no se discierne el mensaje, ni siquiera para quién va, de dónde viene, cómo se originó y lo que genera muy implícitamente en el interior de una persona, porque muchos pueden decir, quíteme en todo lo de la Navidad, pero qué pena, pero los villancicos no, porque los villancicos son muy lindos, son muy hermosos y son muy inspiradores. Pues eso hay que discernirlo correctamente, porque sí pueden inspirar muchas cosas, pero no precisamente un afecto, un acercamiento, un apego a Dios, sino todo lo contrario, cosas que solamente quedan establecidas en lo sentimental, en lo almático, pero no en lo espiritual, que es lo que realmente Dios siempre ha buscado del hombre, llegar directo al espíritu para poder ministrarle y enseñarle lo que es la verdad de todas las cosas por el entendimiento espiritual, y
y obviamente ahí en esa parte pues no está el entendimiento humano, ni el entendimiento carnal, ni el entendimiento mundano. Entonces esto es muy importante considerarlo, hermanos, porque si hay una de las partes o de las cosas que más cuesta desarraigar en los corazones aquellos que han sido apegados o que hemos participado de la Navidad, precisamente son los villancicos, pero pues es algo que también nosotros debemos entender, que no provienen de parte de Dios, y que si queremos honrar a Dios con nuestras voces, tiene que ser con salmos, con himnos y con cánticos espirituales que obviamente estén sustentados conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los atributos de Dios, de sus maravillas, de su gloriosa obra manifestada a lo largo y ancho de la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Interesante todo lo que el Señor nos permite conocer respecto a todo lo que se esconde detrás de esta celebración navideña, y podemos concluir con todo esto que definitivamente se trata, como dice el título de esta enseñanza, de una circense parafernalia navideña que está bien preparada, bien coordinada por Satanás. Esa es su labor, ese es su trabajo, desviarnos, engañar a la humanidad, y de nosotros depende, con la ayuda del Señor, salir adelante, no ser parte de la oscuridad, y esperamos que toda esta riqueza espiritual haya sido de grande y poderosa bendición para todos los que nos escuchan. En esta oportunidad hablamos de banquetes, villancicos, regalos, agüeros. Ojo con esos agüeros, porque los agüeros es algo que está muy culturizado. Son tradiciones que incluso familiarmente se heredan y que incluso trascienden estas celebraciones, porque es muy habitual en los hogares escuchar acerca de agüeros. Un ejemplo, toco madera. Y imagínense cuando no hay madera. No, pues esas pobres personas, imagínense en un entorno donde solo hayan metales y plásticos. No, se les acaba la vida. Entonces tengamos mucho cuidado con todo esto y alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Y bueno, pues hemos llegado al final. Es el momento de despedirnos y de concluir con unas cortas palabras lo que en el transcurso de estos programas nos enseñó, porque le quiero decir a los oyentes que los primeros que aprendimos fuimos nosotros, y de esto pues compartimos también con ustedes. Pastor Danilo, por favor, despídase y comparta con nosotros una conclusión. Amén, hermana. No, pues muy agradecido con el Señor por lo que nos ha permitido compartir, y con toda la audiencia que ha estado ahí atenta a todo este conocimiento, que esperamos que haya sido de mucho provecho. Obviamente, como lo decía usted, hermana, empieza por nuestras propias vidas, porque nosotros somos los que hemos sido yo pienso que grandemente ministrados de parte del Señor por todas estas cosas que nos ha recordado, afianzado, y otras que nos ha enseñado. Y pues estamos en una época en la que se esperan muchos regalos y compartir supuestamente un buen rato, un buen momento. Debemos ser entendidos y verdaderamente aceptar lo que viene de parte de Dios. Si estamos buscando un regalo o tenemos ese interés de recibir obsequios para esta época, consideremos lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, entendiendo como dádiva, don o regalo de parte de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más que anhelar y buscar el quedar bien con una persona dando obsequios, regalos, o también pretendiendo recibir de alguien, el primero que está interesado en darnos el regalo, el obsequio de la vida eterna, que es lo más glorioso y lo más maravilloso que cualquier ser humano pueda recibir en esta vida, es Dios. Así de que debemos hacer un énfasis en esto, porque las cosas materiales se quedan, pasan o terminan deteriorándose, pero lo que es la gracia y la misericordia de Dios está permanente, y es una oportunidad para meditar y reflexionar en esto, porque es una época, como todas las épocas del año, para acercarnos a Dios realmente, genuinamente, y en Él sí haber uno de los dones y los regalos más maravillosos que ningún hombre puede comprar con ningún oro del mundo, y es el don de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso yo invito al pueblo a que nos enfoquemos, que realmente nunca lo perdamos de nuestro objetivo, que es lo más grande y lo más maravilloso que podamos alcanzar en nuestra vida. Muchas gracias le damos al Señor, y pues los hermanos y oyentes que nos han seguido en esta serie de programas, les invitamos para que tengan y tomen reflexión con respecto a esta palabra y a todo lo que el Señor nos ha permitido compartir
a través de lo que nos ha acompañado durante estos programas, y pues que la gracia y la misericordia del Señor nos siga acompañando, y con la ayuda del Señor pues seguimos en sintonía. Amén. Claro que sí, pastor. Para los hermanos que nos escuchan, el pastor Danilo también en nuestra radioestación www.encaminameradio.com también participa con nosotros otro espacio que se llama El Testimonio de las Escrituras, para que se animen también y lo escuchen. Hermano César, gracias por acompañarnos. Por favor, esperamos sus conclusiones. Gracias, hermana. Sí, a través de lo que hemos venido, o lo que Dios nos ha venido permitiendo conocer, el Señor me pone a analizar todo lo que está involucrado en este tipo de celebraciones y los actores que están dentro de estas festividades, y obviamente pues está Dios bajo el control de todo esto, ¿no? Isaías 41:4 nos dice que yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final, y eso nos da una garantía de que Él está bajo el control de todo. Pero está también Satanás, que Satanás se disfraza como ángel de luz, que aparte de eso es el príncipe de este siglo y es padre de mentira. Y los otros actores que aparecen dentro de la escena pues somos nosotros, pero nosotros tenemos también un corazón salvaje, un corazón indomable. Nos dice Proverbios 6:18, el corazón que maquina pensamientos inocuos, los pies presurosos para correr al mal. El famoso versículo Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces veamos que nosotros nos involucramos en todas las artimañas que Satanás monta, que es el padre de mentira, y se viste como ángel de luz. Y nosotros estamos dentro de todo esto inmersos en todo esto que se está orquestando, y no tenemos en cuenta a Dios, que es realmente el que nos puede llevar a toda buena verdad. Pensemos, ¿qué podemos nosotros sacar de todo esto? ¿Será que sí sale algo bueno de todas estas festividades? Porque el Señor siempre nos ha advertido que no caigamos en las tradiciones de los paganos. Y no se trata de volvernos religiosos, como decíamos, sino que entendamos en dónde nosotros estamos caminando. Por eso el Señor nos dice en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo que el Señor nos manda, y es lo que nosotros debemos de actuar en estas festividades para no caer en el error y no caer en la mentira. Le doy la gloria a nuestro Señor, agradezco a los oyentes, agradezco a mis hermanos, al pastor, por la invitación que me han hecho. Muchas bendiciones y que el Señor nos lleve a toda buena verdad. Amén. Muy bien, y para finalizar, hermanita Lucero, gracias por acompañarnos. Por favor, sus conclusiones. Bueno, yo pienso que la conclusión que uno puede sacar es dos que están en la palabra del Señor. Cuando Pablo le decía a los romanos, justamente a los romanos, no se amolden a este mundo, no se formen como lo que el mundo pone alrededor de ustedes. Entonces es importante no amoldarnos a estas tradiciones, no dejar que esas tradiciones nos envuelvan. Y también donde la palabra del Señor dice, las tradiciones de los hombres son vanidad, las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces es eso, es entender de que eso no nos sirve para nada, sí nos genera un lazo espiritual, y pues que Dios nos demanda, ya tenemos un conocimiento, aprovechémoslo y preguntémonos qué vamos a hacer con lo que ya sabemos. Ya, como decía el hermano César, ya es una cuestión de corazón, ya no se puede decir, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, ya tenemos el conocimiento. Orémosle al Señor y pues que Dios nos ayude y que la gracia del Señor siempre esté con nosotros y su sabiduría también. Entonces, como punto final, no nos amoldemos a este mundo, sino renovemos nuestra mente para poder conocer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Bien, y con este programa llegamos al final de este especial fin de año. Agradecer también a los oyentes, los que participan con su sintonía y los que participaron también enviando sus preguntas, porque
Esas inquietudes enriquecieron este espacio y con la ayuda y la bendición del Señor, Encamíname a una respuesta estará a la espera de que lleguen muchas más inquietudes de parte de nuestros oyentes para que con la ayuda del Señor y con su palabra podamos dar respuesta. Entonces, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros oyentes y con la bendición del Señor nos encontramos en una próxima oportunidad. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram. También nos encuentran en YouTube y en Spotify como Encamíname Radio, como @EncamínameR o como Encamíname Radio Oficial. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Envía tus preguntas e inquietudes a nuestro WhatsApp 322-508-0576, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de la caja de comentarios que está en nuestro sitio oficial www.encamínameradio.com con el hashtag Encamíname a una respuesta. Nos encontramos en la próxima.